Muy buenas tardes, señora presidenta. Ante los acontecimientos presentes por primera vez en la historia republicana, en que las protestas configuran una marcha justa y la presencia de naciones sin representación alguna en el Estado, para pedir un pacto social nacional que nazca de los pueblos, que cambie a los representantes en los poderes del Estado, que durante todo este tiempo lo único que han hecho es imponer por la fuerza el mandato de una constitución que el pueblo rechaza. Y las reformas emanadas de un Congreso con 8% de aprobación. ¿De cuál sabios en el paraíso arrebatan al pueblo su derecho al poder constituyente? Esta, ni la represión que ustedes hacen en San Marcos, ni la fuerza de las balas, constituye la respuesta a las demandas, pero tampoco aquellas que ofrece reiterativamente su gobierno y que durante décadas no ha funcionado, como son la mejora en la salud y la educación. Esto lo venimos escuchando hace décadas. Los problemas del Perú, señora presidenta, son estructurales y los cambios que requiere lo son también. Le recuerdo que en 200 años de república en 200 años de república no hemos avisorado como país cuál es nuestra meta. No hemos trabajado una visión de Perú que nos identifique como nación, en consecuencia una visión de futuro. Sabemos que estamos como los peces inmersos en una malla sin poder salir, en una malla de corrupción, desigualdad, caos, delincuencia e injusticia, sujetos al rol que nos asigne la supremacía imperialista y la globalización, o al marco de una constitución, la constitución del 93, y a un Estado tramitador. Preguntémonos entonces si después de 200 años de finalizada la invasión española, somos una nación, o es que recién con la protesta masiva de las naciones del interior comprenderemos la característica pluricultural peruana y miraremos a más de las 47 naciones o culturas con idiomas, costumbres diferentes representarse en el Estado, determinando así que la nación pluricultural peruana está por construir. Parece que ustedes, los que gobiernan actualmente, han olvidado qué tenemos en el Perú. Habilidad dolosa, nos han contado una fábula que sigue latiendo en los cerebros de millones de peruanos, y es que el PBI es sinónimo de bienestar y desarrollo, y sirve a los analistas de nuestra época para medir el crecimiento versus desarrollo. No obstante que su uso, desde hace 76 años, sirve para justificar brechas de desigualdad extrema en el reparto de la riqueza. Tenemos economistas de la talla mundial que cuestionan la importancia del crecimiento económico para explicar el desarrollo, como son el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, quien cuestiona la utilidad del Producto Bruto Interno para explicar los resultados económicos de una nación, argumentando que esta medida no incluye la distribución de la renta y la riqueza, ni evidencia la permanente relación entre la desigualdad e inestabilidad de los mercados.
tampoco refleja el nivel de vida de los ciudadanos. Pues bien, viajemos en la línea del tiempo y veamos que el índice de desarrollo humano, que es equivalente a la esperanza de vida, tampoco nos representa. Nosotros debemos ver desarrollo o medir el desarrollo por el derecho y el acceso a los servicios de salud y educación competitivos, gratuitos, oportunos para todos los peruanos sin discriminación. Por el derecho y el acceso a un trabajo estable, remunerado, en función de su capacidad y riesgo. Por el acceso a una vivienda con servicios de agua, desagüe, energía limpia. Por la posibilidad o el derecho de representarnos en el poder. Si seguimos viajando en la línea del tiempo en el que el neoliberalismo ha eslabonado sus ideas fuerza y el Producto Bruto Interno ha también concretado la aparición de grandes monopolios, la concentración de medios de producción y ha dibujado el rostro del Perú de miseria y delincuencia. Tomemos las ideas fuerza del neoliberalismo y tenemos la educación y la salud. ¿Qué han pasado con la Constitución del 93 de ser derechos fundamentales que obligaban al Estado a cautelar y garantizar en los mismos a ser simples derechos de las personas? En consecuencia, tenemos en la educación una educación básica primaria y secundaria en la que se libera el mercado educativo mediante el decreto ley 882 de 1996 y constituye 25.5% de la educación privada y 74.5% de la educación estatal. Ambas imparten una educación disímil, una en la que se puede hablar un idioma a más del español, tienen centros de recreación y lógicamente tienen 25 alumnos por aula o algo así, y la otra estatal, el 74.5%. No cuentan en este sector 70% de locales escolares, no cuentan con agua, desagüe, internet, ni un ambiente sano. Si nos vamos a la educación universitaria, también encontraremos la educación universitaria privada y pública. Tenemos 51 universidades públicas y 92 privadas. La educación privada nace como una consecuencia de la privatización que privilegia a los educadores o a los dueños de los principales centros educativos, que son personajes que emanan de los poderes legislativo y ejecutivo. Tenemos el caso de Acuña, Luna, Ramírez, Díaz Canseco y grupos económicos como Intercorp, que no salen precisamente a crear y competir autónomamente. Antes se preocupan que el Estado los exonere de impuestos y control. Todos ellos ahora son dueños de grandes fortunas y de una educación cuestionable, porque no se sabe siquiera si las maestrías son verdaderas, falsas, o qué es lo que pasa. La Constitución del 93 marca no solo el carácter mercantilista de la educación, sino también que crea condiciones en que, sumadas a la salud, a la alimentación, impiden y dificultan la formación de un capital humano que garantice
el desarrollo sostenido, económico, tecnológico y sustentable de nuestro país. Ahora bien, según la CEPAL, el 75% de nuestros jóvenes que egresan de universidades o de institutos tienen dificultades para encontrar trabajo. Otro derecho que ha sido desplazado, mercantilizado, es la salud, que como todos sabemos está integrado por monopolios privados, seguro social y el sistema integral de salud. Estos dos últimos, estos dos últimos son servicios deficientes, servicios destinados a crear las condiciones de una salud paliativa, tardía, cuyas características son puestas al descubierto con la presencia del coronavirus y el fallecimiento inexplicable de 212.000 personas de los nuestros. Sin embargo, marca nuestro quehacer las brechas y prevalencia de la desnutrición, de la anemia, de la tuberculosis, que como veremos, tenemos una población con desnutrición crónica infantil que en el 2021 marca el 11.5% de la población infantil, mientras que en anemia estamos registrando una tasa de 40% de anemia, con más prevalencia en las zonas de la sierra, de la selva y la costa. También tenemos altas tasas de mortalidad infantil, 30% de la población sin agua potable, 40% de incremento de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, incremento de accidentes y violencia, entre otros, prevalencia de la peste neumónica, el hantavirus. Ocupamos el segundo lugar en América en tuberculosis, después de Haití, y novenos en el mundo. Por otra parte, la pandemia ha incubado trastornos como la ansiedad, la depresión, que según estudios realizados a los estudiantes de San Marcos y la Católica, nos afectan un 25 y 29% respectivamente, registrándose además el 6% con intenciones de suicidio. Traslademos estas cifras a la población escolar y a la población en general, entonces tendremos respuestas a la violencia que vivimos ahora. Este aspecto debe llamar la atención respecto a los servicios de salud que son impersistibles post pandemia, tanto en el seguro social como en los hospitales de venta. Las consultas son virtuales y hay que esperar meses para una cita. La, la atención de la salud de similares características ha privatizado estos servicios, creando las condiciones propicias para la formación de grupos monopólicos con integración vertical, que comprenden desde el consultorio de atención primaria hasta los sistemas encargados de pensiones a los jubilados o el sepelio en este sector tenemos los siguientes grupos: Credicor, AUNA, grupos en salud, Positiva Cruz Blanca, Sanitas, Interbank, etc. Si nos vamos al sector de agricultura, recordaremos que desde Lumimaki en 1915 hasta la década del 70, en el Perú la lucha por la tierra contra el latifundio y el gamonalismo fue una constante. Muchos líderes como Blanco, Lobatón de la Puente, Huilca, Huamantica, Mar y tantos otros, acompañados de cientos de miles de campesinos, trazaron una senda de sangre y dolor por la tierra. Parcialmente satisfecha la demanda,
con la reforma agraria de Velasco Alvarado. Al 2012 tenemos el 3.4% de unidades agrícolas, controla el 90.4% de la tierra de cultivo. El cambio implica también la concentración de tierra, aguas de regadío, mejores condiciones crediticias, exoneración de impuestos a la renta, paralelo al cultivo de la exportación de productos, mal llamada agroindustria. Esto configura una nueva tenencia de la tierra y una concentración de tierras en manos de los grupos económicos. Entonces hablamos de concentración de la tierra. Actualmente tenemos que el 0.56% de propietarios controla el 99.4% de tierras agrícolas. Hay un cambio flagrante, constante, en el patrón alimenticio. Los peruanos dependemos bastante de alimentos importados. Importamos el 60% del maíz que consumimos, el 87% del trigo, el 58% de la soya, el 34% de azúcar, el 33% de la leche y 1.200 millones de toneladas métricas de urea. Exportamos materias primas sin ningún cambio. Por ejemplo, hablemos de espárragos, de uvas, de mangos, de café, etc., sin ningún proceso de transformación. Esto quiere decir que exportamos simplemente, recogemos en la chacra, hacemos la limpieza que sea necesaria y las exportamos congeladas o de alguna manera. No hay un proceso de transformación que implique la presencia de mano de obra. La selva, de igual manera, está cotizada. Se entregó grandes extensiones para las plantaciones de palma aceitera, encontrándose en explotación solo el 17%. La concentración de tierras concentra poder, concentra el uso de recursos de agua, concentra la población rural en las ciudades. Esta concentración en el Perú, gracias a la Constitución del 93 y los contratos ley, está acompañada de la concentración de agua dulce, de la flexibilización de la ley laboral y una serie de prebendas como por ejemplo el 15% de impuesto a la renta. Definitivamente para nosotros es la antípoda de nuestras luchas, encarna al latifundio, monopolio y al sistema de dominación que vía competencia elimina al agricultor peruano. Otro problema es cuando analizamos la distribución, cómo se distribuye la población económicamente activa. Tenemos población económicamente activa de 17.588.600. De este total, en el 2019 trabajaban o estaban bajo planilla 43%. Ahora ha bajado hasta el 30%. Entonces, la señora presidenta, usted se preguntaba, ¿cómo es que hacen estos peruanos para viajar? ¿Con qué mantienen su familia? Tendría que haberse preguntado desde antes, ¿con qué mantiene su familia este 70% de la población que no tiene trabajo estable? Nosotros tenemos la presencia de empresas comerciales, los denominados supermercados, tenemos la presencia de turismo y servicios, de mercados de automotriz, los supermercados. Todas estas empresas grandes realmente desplazan a los taxistas, desplazan a los comerciantes, a los ambulantes, a los carpinteros, a los costureros, a las micro y pequeñas empresas, a los restaurantes, a los hoteles y alojamientos, porque ellos pueden ofrecer un mejor servicio a menores costos.
El desempleo masivo, señora, se caracteriza, que caracteriza nuestro sistema, no se soluciona con ollas comunes ni con comedores populares. Esta debe ser una medida transitoria de 2 o 3 meses. Tenemos que utilizar la cabeza y crear empleo estable, productivo y digno en todos los niveles. Si nos vamos a otro sector, pero antes de eso, vamos a ver, siempre nos han hablado que la minería es la que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo. Veamos al 2021, ¿qué tenemos? La minería está generando 1,13% o está absorbiendo 1,13% de la mano de obra o de la población económicamente activa. La agricultura 23,65%, el comercio 20%. Entonces, tenemos que fijarnos cuáles son los sectores que nosotros tenemos que privilegiar para tratar de dar un trabajo estable a nuestra población. Si nos vamos al sector pesquero, veremos que el 70% de la pesca peruana está controlada por 4 empresas: Tecnología de Alimentos, Caidú, Diamante y Exalmar. El Estado cobra 0,25% del valor FOB de la tonelada de harina exportada. Esto quiere decir $3 a $5 por tonelada. Esta ley la dio Alan García y se estima que de 120 a 150 mil toneladas de anchoveta procesada clandestinamente pagan 15% del impuesto a la renta y gozan de la devolución de impuestos y de una depredación. Este conocimiento público, que el mar de Grau es uno de los que tiene la mayor riqueza, sin embargo, el Perú actualmente solo controla el 4% del territorio o de la superficie territorial marítima. Chile, Ecuador lo hacen en un 10%. Tenemos pues la presencia de naves factoría, una flota artesanal en Tumbes, que es la que prácticamente posibilita el mercado de consumo interno. Si miramos las concesiones mineras, tenemos entregadas a este fin 20,20% del territorio nacional, correspondiendo a la explotación actual 1,5%. Lo grave de este problema, señora, es que involucra en las concesiones en propiedades superficiales de poblaciones urbanas y rurales, para citar algunas: Chumbivilca, con el 85% de su propiedad concesionada; Grau con el 62%, Antabamba con 60%, los distritos de Baños de Linca y de Encañada en Cajamarca en un 100%. Si el cuadro nos ayuda, nos permite ver que tenemos prácticamente el departamento de Moquegua entregado en el 52,2%, concesionado; La Libertad en 50,2%, Lima 48,3%, Ancash 44%. Y si vemos en relación con la minera Antamina, una de las grandes minas que tenemos, vamos a hacer un análisis comparativo de que ella tiene hasta 222 concesiones, por ejemplo, en Huancavelica, 225 concesiones en Arequipa.
Esta extraña característica del modelo neoliberal que pregona la libre competencia y la ausencia de monopolios ha articulado un insólito sistema que concentra tierra, agua, minas, puertos, aeropuertos, medios de comunicación en grupos de poder transnacionales y nacionales, que no solo ostentan el manejo de los medios y el capital financiero, sino que también después de despojarnos de soberanía jurídica, legislativa, judicial y aérea, mediante tratados de libre comercio y contratos o convenios con organismos internacionales, ha logrado, con la venia de los peruanos, ser favorecida con una serie de medidas, como son exoneración y devolución de impuestos. Así, por ejemplo, en el Perú se han formado Credicor, Intercor, Benavides, Graña y Montero, Belmont, Graña y Montero, Brescia, el Grupo Gloria, el Grupo ON, el Grupo Hochi, que son grupos económicos con enorme trascendencia, no solo nacional, sino internacional. Entonces, habíamos dicho que la concentración de tierras nos da inseguridad alimentaria, concentra poder, concentra el uso del agua y el éxodo de la población rural. Esta apretada síntesis de lo que es el Perú hoy, más las masivas protestas de parte de la población, invisibiliza por siglos la presencia de culturas diferentes. La reflexión a estas marchas nos tiene que llevar a los peruanos a proponer e impulsar decisiones políticas que conduzcan a la refundación de la República, vale decir, a la formación de una nueva República, y a los poderes legislativo y ejecutivo a buscar una salida política inmediata que puede o no estar en los límites de la Constitución, pero de ninguna manera está en implementar violencia desde el gobierno. En consecuencia, nosotros estamos solicitando que se dé una solución política que tendrán que buscarla. Podrá ser una junta transitoria conformada por gobernadores, el llamamiento a una asamblea constituyente, teniendo presente que de hecho y por derecho el poder constituyente lo tiene el pueblo, o el retorno transitorio a la Constitución del 93. Eso lo dirán sus asesores. Lo que está claro para nosotros es que la nueva república que se forma tendrá como objetivos básicos formar la nación e identidad peruana, vale decir, la nación pluricultural peruana. Pero a su vez, crear una sociedad de bienestar, el bien común, el alguien causananchista. Para nosotros, esto lo entendemos como salud, educación, alimentación, trabajo, vivienda, energía limpia, para todos de una manera oportuna. Proponemos, a su vez, el cambio de estructuras políticas, sociales, económicas y jurídicas, comprendidas en el proyecto nacional de largo plazo, teniendo como eje central la planificación desde las cuencas hidrogeográficas. No se puede crear desarrollo improvisando.
Nosotros estamos planteando constituciones regionales integradas a un proceso constituyente desde y con los pueblos, que trabaje sobre el problema de salud, educación, empleo, uso y destino de nuestros recursos. Un cambio de estructuras políticas, económicas, sociales y jurídicas en la Constitución, dentro de un proyecto transitorio de corto plazo y una consolidación de los estados federados para descentralizar de una vez, en forma racional, el país. Hablamos de una visión de Perú, hablamos de un proyecto nacional de largo plazo, con programas, planes, políticas, estrategias, metas y objetivos, ligados a proyectos federados o regionales, quinquenales. Esta es la forma racional de trabajar sin zozobras, escuchando al pueblo. Señora presidenta, los peruanos en estos tiempos difíciles no podemos, no debemos seguir improvisando, ni paliando el hambre en ollas comunes o con programas como Jaliguarma o Pensión 65. Los peruanos necesitamos por dignidad y derecho tener trabajo, alimentación, salud, vivienda, educación. Necesitamos reconocernos e identificarnos en esa patria que se llama Perú. Las protestas y marchas no son producto de la mente trasnochada de los peruanos, ni de la violencia o terrorismo que se les atribuye. Estas se han iniciado en forma aislada en el territorio, frente al abuso, la incompetencia, la falta de servicios, de trabajo y la desigualdad abismal entre ricos y pobres, entre el campo y la ciudad, hasta que la gran masa, esa que no conocemos, que se siente marginada, abandonada, se ha levantado para decirnos, basta, hasta aquí llegamos. Y esta gran población de multicolores expresiones quiere la nación pluricultural o busca crear la nación pluricultural en la que ellos se representen. Busca crear una forma de vivir el bien común, llamémosles vivir bonito, vivir bien, pero a su vez busca desde la como cosmovisión andina asignarle a la naturaleza el valor de uso a nuestra Pachamama. Estos son los aspectos que trasunta el proyecto Nueva República, estructuras de vida y soberanía del continente peruano. Creo que en forma razonable, con conocimiento, con coraje, debemos cambiar el Perú. Debemos tener presente que la violencia no cambia el destino de los pueblos. Los hombres y los pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen. Los hombres geniales y pueblos fuertes solo necesitan saber dónde van. Esto es lo que están pidiendo los pueblos que se han levantado, los pueblos que vienen a Lima y se hacen presentes para esta gran marcha que ustedes quieren acallar con balas. Pensar en el Perú es reconocer que durante 200 años hemos intentado imaginar una visión de Perú dentro de estructuras absolutamente falsas. No hemos pensado en una visión de futuro, ni estructuras ni condiciones de desarrollo socioeconómico desde y para él
país. Vivimos sin lugar a dudas de la gloria y aberraciones del sistema colonial y neocolonial. Los millones de ciudadanos peruanos marginados por siglos han despertado, exigiendo su derecho de representarse en el poder y de ser parte de la nación pluricultural, que pese a los novohispanos y neofascistas, nacerá en el territorio del Tahuantinsuyo. La nueva república pluricultural, soberana, digna y nuestra, se asoma en el amanecer del 2023. Es mi deseo, señora presidenta, que usted reflexione y vea al Perú tal cual es y cree las condiciones para que estos cambios se den sin más derramamiento de sangre. Muy buenas noches, señora presidenta.